Gracias. Con el permiso de la presidencia, compañeras senadoras, compañeros senadores, el día de hoy me permito presentar una iniciativa mediante el cual pretendo que se adicione un párrafo al artículo 53 de la Ley de Aviación Civil, y lo hago en razón de los siguientes razonamientos. La historia de la aviación se remota al día en que el hombre comenzó con el deseo de volar, el cual ha estado presente en la humanidad desde hace siglos. A la fecha, el avión es el medio de transporte más rápido del planeta, sobre todo para largas distancias, con una alta seguridad, ya que es el que menos siniestros registra. Después de la Segunda Guerra Mundial, se comenzaron a sentar las bases de una regulación internacional que permite que esta forma de transporte sea la más regulada del mundo. Así, en nuestro país, la navegación civil en el espacio aéreo sobre el territorio nacional efectivamente se rige por los tratados internacionales, pero además por la Ley de Aviación Civil, en la que se contemplan los contratos de servicio de transporte aéreo, para el caso que me permito traer a la consideración de esta honorable asamblea, lo relativo a los pasajeros. Conforme a la legislación invocada, el contrato de servicio de transporte aéreo es el acuerdo entre el concesionario o permisionario y un pasajero, por el cual el primero se obliga a trasladar al segundo de un punto de origen a otro que es el destino, contra el pago de un precio. En dicha legislación, además, se señalan algunas hipótesis que no necesariamente quedan a la libertad contractual de las partes, como lo son aquellos casos en el que no es posible hacer el embarque en la aeronave por parte de algún pasajero. En el capítulo 11, denominado de los contratos de la Ley de Aviación Civil, en el artículo 52, se señala que cuando se hayan expedido boletos en exceso a la capacidad disponible de la aeronave o se cancele el vuelo por causas imputables al concesionario o permisionario, que tengan por consecuencia la denegación del embarque, el propio concesionario o permisionario, a elección del pasajero, deberá: 1. Reintegrar el precio del boleto o billete del pasaje en proporción que corresponda a la parte no realizada del viaje. 2. Ofrecerle, con todos los medios a su alcance, transporte sustituto en el primer vuelo disponible y proporcionarle, como mínimo y sin cargo, los servicios de comunicación telefónica al punto de destino, alimentos de conformidad con el tiempo de espera que medie hasta el embarque en otro vuelo, alojamiento en hotel del aeropuerto o de la ciudad cuando se requiera pernoctar, y en este último caso, transporte terrestre desde y hacia el aeropuerto. 3. Transportarle en la fecha posterior que convenga al mismo pasajero hacia el destino respecto del cual se denegó el embarque. También se señala que para el caso de las fracciones 1 y 3 anteriores, el concesionario o permisionario deberá cubrir además la indemnización al pasajero afectado, que no será inferior al 25% del precio del boleto o billete del pasaje o de la parte no realizada en el viaje. Luego, en el artículo 53 de la referida Ley de Aviación Civil, señala los casos en que los pasajeros no tendrán los citados derechos, a saber, cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas que no estén disponibles al público, o cuando no se presenten o no lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque. Considero que este supuesto es utilizado como un mal pretexto para no hacer efectivo algunos derechos a los viajeros, pues se basa en un hecho que en realidad no es la causa. Por otra parte, el invocado artículo 52 implica que las aerolíneas tienen el derecho de vender más asientos de los que tienen, como a manera de anticiparte a aquellos pasajeros que no tomarán el vuelo, de manera tal que sus derechos están salvaguardados, atentos que lo más común, en este caso por cuanto se hace a los afectados, es que aceptan el dinero por la sobreventa o un pase a otro vuelo. Lo que pretendemos con esta iniciativa es evitar efectivamente los abusos. Cuando algún pasajero llega al mostrador en el aeropuerto y lo hace con 60 minutos previos o 50 minutos previos a que
el vuelo inicie, pues prácticamente se le niega el acceso, pero además se pierde el monto, el costo que se erogó por el pago de este boleto. Es decir, llegar de manera tardía al aeropuerto, por llamarlo de alguna manera. En algunos casos son 50, en otros son 45, en otros casos 1 hora previo al vuelo, y la aerolínea de manera contundente, además de no permitir el acceso a la aeronave, pues hay una penalización que va, en el mejor de los casos, de un costo prácticamente igual al que cuesta pagar un boleto de avión. En tal virtud, y por otro lado, en contrario sensu, cuando se llega a tiempo al aeropuerto y cuando la aerolínea decide, por alguna causa, que el vuelo se retrasa 1, 2, 3 o 4 horas, pues prácticamente no hay ninguna compensación al pasajero. Es decir, aquí se establece la propia ley que cuando bien les va es los alimentos, cuando pasa de 4 o 5 horas, o en los casos en los que el vuelo sea al día siguiente, el pago de una habitación, pero no hay ningún tipo de indemnización. Aquí lo que estamos planteando es que si en algunas ocasiones las aerolíneas causan trastornos a los pasajeros por la demora de los vuelos, por el retraso de los mismos, los contratiempos que esto provoca, sí haya la facilidad para el pasajero de que cuando no llega a tiempo, cuando se presenta al aeropuerto, cuando se presenta, aunque sea tarde, pero que esté la voluntad de que por alguna circunstancia no le fue posible llegar a tiempo, no se pierda el costo del boleto. Por eso, la adición a este artículo 53 establece lo siguiente, y a la letra diría: los pasajeros no tendrán los derechos a que se refiere el artículo anterior cuando el transporte lo hagan a título gratuito, con tarifas reducidas o que no estén disponibles al público. Y este es el párrafo que pretendemos se adicione a este artículo. Cuando los pasajeros no se presenten o lo hicieran fuera del tiempo fijado para documentar el embarque y se les haya denegado el mismo, ya sea por alguna de las hipótesis a que se refiere el artículo anterior o por causa misma de la presencia a destiempo, conservarán el derecho a ser transportados en un siguiente vuelo con disponibilidad o en la fecha posterior convenida con el concesionario o permisionario. Transitorio, el presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. El que suscribe, el de la voz, Jesús Casillas. ¿Es cuánto, Presidenta? Muchas gracias. Gracias, senador. Senadora Robledo. Sonido en el escaño del senador Robledo. Solo, Presidenta, para solicitarle al senador Casillas me pueda adherir a su iniciativa. En el mismo sentido, ruego a la Secretaría tomar nota de las senadoras y senadores que desean adherirse a la propuesta del senador Casillas. Túrnese a las Comisiones Unidas de Comunicaciones y Transportes y de Estudios Legislativos y de Estudios Legislativos Segunda. Se concede ahora la palabra al senador Carlos Mendoza Davis del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional para presentar un proyecto de decreto que reforma el artículo 420 del Código Penal Federal. Gracias, Presidenta. Muchas gracias, Presidenta, con su venia. Compañeras y compañeros senadores y senadoras, provengo del estado de Baja California Sur, al que represento con orgullo, que es el estado con más litoral de todo el país y con abundantes riquezas en sus mares, tanto en la costa del Mar de Cortés como en la costa del Océano Pacífico. En mis recorridos por el estado he podido advertir, por supuesto, la importancia de la actividad pesquera en materia comercial como un elemento de subsistencia muy importante para un buen número de mis paisanos sudcalifornianos. Pero estoy cierto y convencido que no solo lo es para ellos, sino para una buena parte de la población de nuestro país. La gente que se dedica a la pesca, la gente de la mar, es ejemplo de trabajo, de responsabilidad, de esfuerzo, de abnegación, porque enfrentan sin duda algunas circunstancias muy complicadas y en la gran mayoría de las veces la actividad la realizan en lugares muy lejos de los centros de desarrollo. Esta gente requiere sin ninguna duda el respaldo del Estado de Derecho para su actividad. La competencia en materia pesquera o es libre o no es competencia. Me refiero en este caso a la producción y a la captura de dos especies
de muy alto valor que son capturadas en diversos lugares del país y que son orgullo de la producción nacional, incluso alcanzando mercados de exportación. Y son la pesca del abulón y de la langosta, que enfrenta hoy dos problemas muy importantes. Gracias, por supuesto, a la pesca que se realiza sin la autorización debida y correspondida. Me refiero a la competencia desleal y también al grave peligro en el que tenemos la sustentabilidad de nuestros recursos. Existe en México un grave problema por la pesca ilegal no declarada, especialmente en este tipo de especies de alto valor. Y la finalidad de la iniciativa que propongo es precisamente erradicarla, que desaparezca. En el caso del abulón y de la langosta, hoy en día existe una penalidad, un tipo penal en nuestro Código Penal que no ha sido suficiente para poder erradicar esta práctica de la informalidad, de la ilegalidad en la captura, y afecta, por supuesto, a miles de familias. Y nos afecta a todos porque, como les decía, estamos también afectando la sustentabilidad de los productos. El 30% de la pesca en México, de acuerdo con datos de Conapesca y Zagarpa, se realiza en estas condiciones, sin permiso, sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de criterio que diga que lo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. ¿Qué pasa hoy con el Código Penal? El Código Penal reputa como un delito a quien con cantidades mayores a 10 kilos capture, transforme, acopie, transporte, destruya o comercie abulón o langosta sin permiso. Esto es cuando lo hacen una o dos personas. Pero ¿qué sucede? Como el delito no es un delito grave, pues realmente la penalidad y los altos márgenes que obtienen estos pescadores furtivos, pues los hacen animarse a que, no obstante que está penalizado, pues puedan ellos dedicarse a esta actividad. ¿Y qué es lo peor que sucede? Que cuando llegan a ser detenidos, en el muy poco probable caso, porque estamos muy carentes de inspectores, pues pagan una fianza, una multa, y quedan absolutamente en libertad para nuevamente irse a dedicar de inmediato a lo mismo. Hoy en día el Código Penal dice que cuando se trata de una asociación delictuosa en esta conducta, es decir, cuando no son ni uno ni dos, sino más de tres las personas que están involucradas en la comisión del delito, se trata ahora sí de un delito grave en el que no hay, por supuesto, la posibilidad de obtener el beneficio de la libertad bajo caución. Este esquema y este arreglo no ha servido, la pesca furtiva está en todos lados, y yo les podría decir a mis colegas que representan estados con litoral, pues ¿quién se atreve a decir que no tienen este problema en la entidad a la que representan? ¿Qué propongo? Propongo que independientemente del número de personas, es decir, que no tengan que ser tres, si es uno o dos las personas que están capturando de manera ilegal abulón o langosta, que sea un delito grave, que tenga que cumplir con una pena corporal cuando se trate, por supuesto, de cantidades mayores a 10 kilos, que por supuesto dejan libre de toda duda el que hay un estado de necesidad. Además, por supuesto, para quienes se asocien para cometer este delito, quienes caigan en la agravante de la asociación delictuosa, por supuesto que también seguiría siendo un delito grave, pero adicionalmente le estaríamos incrementando la pena entre 5 y 10 años y aumentándole la multa entre 100 y 300 días. Y también, de acuerdo con las reglas que marca nuestra normatividad en relación con la asociación delictuosa, cuando estuvieran involucrados militares o policías, habría que agregarle una mitad más de la pena, la baja y la inhabilitación para ocupar cargos públicos. Compañeros y compañeras, estoy convencido que el mar de México es también un mar de oportunidades para nuestro porvenir. Nuestro país ve a ambos océanos, a ambos mares, y somos ricos en materia pesquera. Pero pesquemos no solo las especias, pesquemos también sustentabilidad, equilibrio, pesquemos oportunidades y pesquemos progreso. Hay que corresponder a esa devoción de los trabajadores del mar y a su entrega, a los que lo hacen, por supuesto, en la formalidad y atendiendo las circunstancias que marca la ley. Hay que proteger nuestra riqueza, castigando, si hay que decirlo así, de manera ejemplar, a quienes quieren apropiarse de nuestra riqueza sin tener la autorización para hacerlo.
Hay que garantizar que nuestra producción genere riqueza, la riqueza genere bienestar y nuestro bienestar, por supuesto, genere la igualdad que vamos todos buscando. Yo los invito y les pido que apoyen esta propuesta, que lo hagamos por los hombres del mar, pero que lo hagamos por todos nosotros que tenemos que cuidar el patrimonio ambiental de nuestro país, porque no nos corresponde solo a nosotros, sino también a nuestros hijos. Dejemos claro en esta soberanía que nada ni nadie está por encima de la ley, que nadie que atente contra el trabajo honrado de los mexicanos podrá estar por encima de ella y que nada ni nadie puede estar en contra de la sustentabilidad de los recursos que tiene México. Muchas gracias por su atención. Es cuanto, señora presidenta. Gracias, senador. Túrnese a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos Segunda. Senadora Mariana Gómez del Campo. Sonido en el escaño de la senadora, por favor.